Hola a todos, soy Ale González de Derrame Letras, bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy no vamos a hablar exactamente de reseñas, pero sí de las adaptaciones cinematográficas basadas en libros. Hemos notado últimamente que todos los libros que se han convertido en bestsellers, es decir, los más vendidos, los libros más famosos, meses después son adaptados al cine. Vemos que actualmente hay muchos películas que tienen una gran cantidad de fans y que han sido muy aclamados, incluso hay muchos que se están esperando también basadas en el libro, y de esto surge una controversia bastante notoria entre lectores y amantes del cine, que sí se debe adaptar del libro, que no, por qué no mantienen la esencia, o sí, porque hay demasiados cambios. Creo que a lo largo del cine han existido muchas películas basadas en libros. Hablamos, por ejemplo, de las películas románticas clásicas, que ya son clásicas de Nicholas Sparks. Hablamos como Diario de una pasión, Un amor para recordar, todas esas historias que han sido transformadas en películas y que anteriormente se utilizaban en los libros, que eran muy buenos o que tenían mensajes importantes para plasmarlos en la pantalla. Y creemos que actualmente, como les mencionaba, los libros que más se buscan para adaptar son los libros que tienen muchas ventas, no exactamente los mejores libros o los que tengan un significado muy importante. Por ejemplo, 50 sombras de Grey. Vemos que hubo mucha controversia por los libros, fueron muy vendidos, pero ciertamente no es la gran maravilla de la literatura, y estamos de acuerdo todos. Sí, es un libro que tal vez entretiene mucho, que tiene mucho tal vez morbo, es un tema que tal vez no está muy concientizado o muy generalizado en la sociedad, y pues obviamente genera un impacto muy importante. Siempre como lectores o amantes de las novelas contemporáneas o de cierto tipo de libros, hay muchas quejas con respecto a que la película no es exactamente igual que el libro es mucho mejor y quitaron a tal personaje y no le dieron los diálogos que le correspondían a X personaje, ¿no? Creo que una adaptación cinematográfica no tiene por qué respetar al 100% un libro. Hay que entender las cosas como el libro te va a expresar la historia de una manera, con sus descripciones te va a dar su ambiente, con los diálogos te va a dar una interpretación de la relación entre los personajes, entre las personas y también su psicología. Y tú eres quien va a crear en sí la atmósfera de lo que está pasando en el libro, en la novela. Y una película no, una película es prácticamente lo que el director e incluso los guionistas entendieron con respecto a esa novela. Es algo que ellos te van a transmitir. De todas las cosas que te va a transmitir un libro, ellos toman ciertos puntos que consideran importantes y los van a plasmar en los personajes. Obviamente, tanto el libro como la película tienen un enfoque distinto. El libro puede tener un mensaje, la película puede tener otro completamente distinto, pero pueden estar enlazados porque es la misma historia. Por ejemplo, no sé, hablemos de tal vez Divergente. En el libro tú ves mucho las emociones, ves mucho el miedo que siente Tris, ves mucho la confusión, ves arraigadas muchas cuestiones sociales, y en la película lo podemos enfocar más como todo lo que sucede es a partir de Tris, de su historia, de su vida, de su familia y de su elección. Pero en el libro notamos que hay más cosas detrás de ello. Y muchos se quejan, por ejemplo, cuando hicimos el trailer reaction de Insurgente, que yo dije es que hay una caja. Porque hay una caja, si en el libro no hay una caja que sea el método de prueba para todos los divergentes. Pero volvemos al punto, en la película tienen que generar un antagonista completamente explícito, completamente visible, tienen que enfocar la atención de la audiencia de una cierta forma. Y por eso volvemos al punto de que no es obligación, no es regla que los directores o que los que adaptan la historia cumplan al 100% lo que vemos en los libros. Creo también que hay un factor que se involucra mucho y es las ventas. Obviamente
las ventas que genere la película son factor importante de cómo van a adaptarla. Porque si se ponen a explicar de muchas cosas que están sucediendo, por ejemplo en el libro, como por ejemplo Maze Runner, que se tardan mucho en descifrar las formas, en cómo van a salir del laberinto, pues la audiencia en el cine se va a quedar así de, sí, bueno, ya me aburrí, o no lo voy a entender, y va a generar pérdidas. Entonces hay muchos elementos que obviamente se involucran en cuestiones del cine. Y como lectores, como fans de ciertos libros, otra cuestión también importante es el tiempo. Para leer un libro, para analizarlo, nos podemos tomar una vida completa si es lo que deseamos. Pero al momento de ver una película, obviamente el tiempo es factor importante. ¿Por qué? Porque si tú estás sentado viendo una obra que dura mucho tiempo, puede estar muy buena, pero va a haber un punto en el que te vas a cansar. Por lo tanto, una película jamás va a mostrar completamente un libro. Tiene que ser un resumen, e incluso a veces un resumen de el resumen del libro, porque el tiempo es un factor que en el cine está muy limitado. Por ejemplo, en la película Interestelar, creo no está basada en un libro. Dicen que es muy buena, yo no la he visto, pero otras personas también me han dicho que es excesivamente larga, que sí está muy interesante, pero que el hecho de que dure demasiado tiempo los incomodó. Entonces, ahora imagina si en un libro que tiene muchos elementos, que tiene muchas cosas importantes, e incluso a veces muchos personajes, adaptarlo en una película duraría horas y todo el mundo se aburriría. Entonces también por ello no se adapta a un libro al 100%. Mediante las palabras y las descripciones tú vas a idear tu propio ambiente y tú vas a generar a tus propios personajes. Incluso los personajes que veas en tu imaginación al momento de leer se van a parecer a ti o a ciertos conocidos, porque esa es nuestra psicología, esa es nuestra historia, y a veces tomamos de nosotros para poder interpretar las cosas. Entonces en el cine, obviamente los actores no van a ser tal como tú te los imaginas. En ciertos casos sí se llegan a parecer mucho porque los autores tienden a ser muy explícitos, pero en otros casos no. Vimos, por ejemplo, cuando sucedió lo de Bajo la misma estrella, que el actor en sí no tenía los ojos azules. Y todo el mundo se quejó de que, pero es que mi Augustus Waters tiene los ojos azules y no es justo que él no sea igual. Y muchos se quejaron de que no era guapo y que no, él no me gusta, él no debió ser. Y tantas cosas que vimos como fandom, que estuvimos ahí al pendiente y que muchos dijimos, no, no se parece, no se parece. Pero sorpresa, vimos el tráiler y todos estábamos llorando. Todos estábamos llorando, incluso chavos, vi trailer reaction de chicos que estaban llorando con el tráiler. Vimos la película y adoramos. ¿Qué se nos olvidó? Que Augustus Waters tenía ojos azules. A todos se nos olvida. Entonces, ¿qué fue lo importante ahí? Que el actor interpretó tan bien al personaje que tanto amamos que se nos olvidó eso. El autor imaginó a alguien y lo describió, pero el autor, a menos que sea un fanfiction, va a tomar de referencia a los actores. El caso ahora que estamos viendo de Paper Towns, Margo tiene el cabello corto y es negro, porque Cara tiene el cabello tendiendo rubio y lo trae largo. Bueno, es que volvemos a otro punto también. Ella fue seleccionada por el autor, por John Green, para interpretar a Margo. ¿Por qué? Porque ella tal vez entendió muy bien al personaje y es la mejor para actuar a este personaje. Entonces, hasta que veamos la película vamos a poder juzgar. Debemos entender que los libros, el teatro, los musicales en sí, que tienen que ver con el teatro y que a veces también tienden a surgir a partir de libros, y el cine, pueden relacionarse, pero no van a ser al 100% iguales, porque cada arte tiene su propia misión, su propia forma de transmitir un mensaje que es diferente. Libros, palabras, sensaciones, descripciones. El cine es todo audio y la cuestión visual. El teatro son los movimientos, el ambiente, el vestuario, toda esa caracterización. Entonces, cada una de las artes te va a transmitir un mensaje de manera distinta. Por ejemplo, vemos, no sé, que hay una película, Los Miserables, libro, película y teatro. Los vemos en los diferentes aspectos y en todas van a ser distintas. El punto es que debemos de tomar lo mejor de cada una. Hay muchas personas que prefieren la película del niño en la pijama a rayas que el libro, porque tal vez el libro se les hace un poco desabrido y la película sí les gusta mucho porque se enfoca más en Bruno, porque
ves la amistad entre los niños, porque ves el deseo de Bruno por ser, por salir a jugar, por ser libre, por ir a visitar a su amigo. Y en el libro sí nos enfocamos más a las cuestiones sociales y las cuestiones que rodeaban a la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que debemos de olvidarnos de ese queja o esa obligación, porque no hay una ley, no hay una obligación y no hay una regla, no hay un papel, ni siquiera en cuestión moral, que nos diga que las películas deben de ser al 100% igual que los libros. Debemos de olvidarnos de ese aspecto, porque incluso en las películas te lo dicen, ¿no? Está basada en, no es el libro. Entonces debemos de tomar lo bueno y lo positivo. Sí podemos hacer la comparación de que, bueno, tal vez a mí me hubiera gustado que en la película transmitieran también este aspecto. Por ejemplo, yo con Ladrona de Libros me quedé esperando el abrazo tan sentimental entre Max y Liesel, cuando Liesel va y lo busca entre todo el desfile injusto de judíos que son los alemanes. No lo transmitieron en la película porque el director quiso enfocarse en otras cosas, pero yo lo disfruté en el libro. Y estoy conforme con ambas obras, porque ambas me encantaron de una forma que no todos los libros, sino todas las películas pueden generar ese efecto en mí. Entonces creo que como lectores, como amantes de los libros, como amantes de cierto tipo de autor, debemos de respetar eso. Debemos de respetar que cada elemento, cada arte es único y tiene un enfoque distinto. Y pues también para aprovechar vamos a hacer la cuestión de que, así como sucedió con Nicholas Sparks, que ya muchas de sus obras ya están en adaptaciones cinematográficas, también pasa lo mismo con John Green. Entonces también va a haber muchos nuevos fans de los libros o de las obras de John Green, así que también hay que moderarnos como lectores en esta cuestión de las críticas de que, por ejemplo, se vio como bajo la misma estrella de que todo el mundo ya era fan y ya todo el mundo quería ser Augustus Waters y Hazel, y muchas personas querían publicar fotos de quiero tener cáncer para que encontrar a mi Augustus Waters. Chicos, creo que eso ya es un extremo, entonces hay que respetar obviamente, pero también hay que mantener las cosas dentro de, podemos ser fangirl, fanboy, lo que queramos, pero sí hay que cuidar mucho ese aspecto. No sé, ¿tú qué opinas, Sofi? Tú que eres súper fan de Bajo la Misma Estrella, cuando vimos eso. O sea, a mí me gusta muchísimo el libro, me gusta mucho la película, pero, o sea, sí, como lo dices tú, hay que respetar, cada quien publica lo que quiere y cada quien dice lo que quiere, pero hay que mantenernos adentro de la realidad, ¿no? Sí. No salirnos de, ay, es que quiero tener esta enfermedad para poder conocer a mi chico ideal, Sí. cuando no es así. Creo que esta cuestión de ser fans de ciertas obras obviamente nos despiertan muchas emociones, pero volvemos al punto de siempre hay un enfoque práctico de todas las cosas. Y bueno, esa es mi opinión con respecto a las adaptaciones cinematográficas. No sé cómo lo vean ustedes, tal vez podemos estar de acuerdo, tal vez yo estoy omitiendo algunos elementos que a ustedes les parecen muy importantes. Y bueno, me gustaría saber sus opiniones. Creo que este es un tema bastante importante para nosotros como lectores y también para los fans del cine. Yo me considero lectora y me considero fan del cine, así que no sé cuál sea su opinión, me gustaría conocerla en los comentarios. Y bueno, creo que eso es todo por el video de hoy. Nos vemos.